Buen día, chicos. Hoy vamos a mirar lo que es la bitácora del trading, la importancia y qué elementos son esenciales tener en cuenta al momento de construir nuestra bitácora. Primero vamos a mirar qué es una bitácora. La bitácora en el trading es un registro detallado de todas las operaciones que nosotros realizamos durante nuestra jornada operativa. Esto nos permite documentar todas las entradas con las decisiones que hemos tomado al momento de ingresar y vamos a registrar los resultados que hemos obtenido en nuestras operaciones, de acuerdo a las condiciones del mercado al momento de cada operación. Dentro de la historia y evolución en el trading, el uso de la bitácora es muy relevante porque data desde los primeros días en el mercado financiero, lo que fue la bolsa de valores en su momento, donde estaban corredores de bolsa. Desde allí hacían registros manuales. Con la introducción a lo que es la parte tecnológica, digital, pues las bitácoras se han vuelto mucho más fáciles de llevar y nos dan también una eficiencia permitiendo analizarlas en tiempo real. Hay diferentes tipos de bitácora que nosotros podemos implementar, desde una bitácora sencilla hasta una con una complejidad un poco más robusta. La importancia de la estrategia del trading va con nuestra bitácora. ¿Por qué es crucial desarrollar esa estrategia de trading efectiva? En la bitácora, dependiendo de esa estrategia, nos va a permitir registrar esos resultados de nuestra estrategia. Si son efectivos, vamos por buen camino. Pero si nuestra estrategia tiene algunas inconsistencias que la vemos reflejada en los resultados, nos va a permitir identificar cuáles son los errores, identificar los patrones, mejorarlos, mejorar ese desempeño y ajustar lo que es nuestra estrategia. Ahora, el propósito de la bitácora, ¿cuál es? Aparte de llevar ese registro de operaciones para poder documentar nuestras transacciones, nos va a permitir hacer un seguimiento sobre esas decisiones que nosotros hemos tomado al momento de ejecutar esas operaciones. De este modo, esos registros nos van a permitir identificar esos resultados positivos o negativos. El análisis es crucial para evaluar esa efectividad dentro de nuestra estrategia. Ese análisis, ¿cómo lo hacemos? Con la bitácora. Los resultados que allí registremos nos van a dar herramientas para poder hacer ese análisis de desempeño. Los traders pueden ajustar esos métodos precisamente buscando siempre mejorar, maximizar el rendimiento y optimizar las estrategias. Nos permite identificar errores en las operaciones. Ese punto de poder identificar esos errores, pues nos va a facilitar un crecimiento como traders. Si nosotros identificamos los errores, pues nos va a permitir corregirlos, no volver a cometer esos errores y pues nuestro crecimiento va a ser bastante sostenible. Esas decisiones que nosotros hemos tomado fallidas, pues nos sirven para hacer esas correcciones o ajuste a nuestra estrategia para mejorarla. Eso lo veremos reflejado en el futuro. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debe tener nuestra bitácora? El primero va a ser la fecha y la hora de la operación. Registrar cada operación con los datos de la fecha y de la hora nos va a permitir tener una claridad en qué momento nosotros ingresamos al mercado y cuál fue la reacción en ese horario. Nos va a ayudar a identificar patrones, patrones que en el tiempo, mirando hacia atrás, un backtexting nos va a permitir identificar si respeta esas mismas horas y hace esos mismos patrones en determinadas horas o en determinadas zonas. Eso nos va a ayudar a mejorar nuestra estrategia y nuestras condiciones. Vamos a registrar también cuál es el instrumento financiero o instrumentos financieros que estemos operando.
hay que especificar cuál es ese activo financiero. Si es una acción, si es un contrato de acción, si es un índice de futuro, un índice de sintéticos, una criptomoneda, el que sea. Eso nos va a permitir precisamente tener claridad de nuestro mercado, nuestro portafolio, el comportamiento de cada activo financiero y los resultados en la volatilidad y comportamiento dentro de ese mercado. Aplicando nuestras estrategias nos va a permitir saber si esa estrategia es efectiva para ese activo financiero y, de acuerdo a las condiciones del mercado, los resultados los podremos ver reflejados a un futuro. El precio de entrada y punto de salida, o ese punto de entrada y salida. Si nosotros vamos a hacer ese registro en la bitácora, es importante saber en dónde entramos y en dónde salimos. Tener claridad sobre esos puntos nos va a dar el cálculo de una ganancia o el cálculo de la pérdida de esa operación. Ese registro nos va a ayudar a mejorar cada vez nuestras entradas al mercado. Si vamos a utilizar algún indicador, alguna confirmación en el mercado o algún tipo de fórmula, nosotros la podemos ajustar para tomar mejores decisiones en un próximo evento de operaciones. El volumen de la operación, ¿a qué hace referencia? A lo que es el lotaje o los contratos. En algunos activos financieros se van a manejar por lotajes, en otros activos financieros se manejan por cantidad de contratos. Ese volumen nos va a reflejar en el resultado una cantidad, o bien sea de ganancia o bien sea de pérdida, según lo que estemos haciendo, una compra o una venta. Ese dato es importante para nosotros también ir calculando nuestra gestión de riesgo y la liquidez que vamos a tener de nuestra inversión frente a lo que hace el mercado. Eso va a afectar claramente nuestra inversión, nuestra operación o nuestra cuenta. Si nosotros sobreloteamos o sobreoperamos con ese volumen de operaciones, pues vamos a poner en riesgo nuestra inversión, nuestra cuenta. Hay que registrar claramente el resultado de esa operación, si es un resultado positivo o es un resultado en negativo, para poder profundizar en nuestra estrategia. Si los resultados son positivos, quiere decir que nuestra estrategia está bien construida. Pero si por el contrario esos resultados son negativos, nos da la oportunidad para mejorar nuestra estrategia, ver cuáles son los errores, eliminarlos e ir ajustando ese punto de estrategia el cual falla. Ahora, ¿cuál es la mejor práctica en el uso de esa bitácora? La frecuencia de actualización. Nosotros debemos estar haciendo ese proceso de alimentar nuestra bitácora de forma diaria, precisa, puntual, cada operación. Eso nos permite llevar un histórico de todo el proceso que hemos realizado durante la formación como trader. Al principio veremos unos resultados no muy bonitos ni muy agradables, pero con el tiempo iremos viendo ese crecimiento y esa mejoría. Recuerden que este proceso de formación del trader es un proceso que cada uno debe vivir y cada uno lleva su propio tiempo. Eso nos va a permitir reflexionar sobre las decisiones que hemos tomado, documentadas, y va a ser muy relevante para nuestras operaciones. Esa revisión periódica, si la vamos a hacer diaria, semanal, quincenal o mensual, nos va a permitir sacar unos filtros importantes para saber cuáles son las áreas a mejorar y cuáles áreas son las que debemos mantener. Si nuestra estrategia es efectiva o si debemos ajustarla. Eso también nos va a permitir adaptar nuestra estrategia. Es decir, nuestra estrategia debe ser flexible cuando está en ese proceso de formación, precisamente para irla mejorando. Podemos apoyarnos con lo que son datos de inteligencia artificial. Si no tenemos ese tipo de herramientas, sí lo podemos hacer de forma estadística y matemática.
estadística, porque en esa bitácora nosotros podemos hacer un filtro, filtros avanzados, identificar cuáles son los errores y mejorarlos. Si nuestra estrategia está funcionando bien, pues debemos de mantenerla. Si el mercado cambia, debemos de validar que nuestra estrategia siga siendo efectiva con los cambios del mercado o si debemos de ir ajustándola dependiendo de esos cambios que está haciendo el mercado. Siempre debemos ser flexibles ante el mercado. Y hay un punto muy importante dentro de la bitácora, registrar también nuestras emociones. ¿Cuál es ese sentimiento que nosotros sentimos en ese momento al, al entrar al mercado y al salir? Si es un sentimiento de miedo, de frustración, de venganza, o si es un sentimiento de tranquilidad, de confianza. Es importante también tener esa parte dentro de nuestra bitácora.